Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros una nueva semana en Fuera de Rutina, a quien somos, y en nuestro canal de YouTube también, como saben, como todas las semanas, subimos nuestro contenido allí para ver todas nuestras entrevistas y el desarrollo de cada uno de nuestros programas cuando quieran. Por ahí no lo pudieron ver en vivo, en cualquier momento lo pueden ver allí, además de aquí en Flow, también en YouTube entonces. Para hoy, para esta semana, hemos querido tener un invitado del deporte otra vez, pero que también hace un tiempo está incursionando en política y eso lo vamos a hablar también en el programa de hoy. Pero su carrera deportiva es maravillosa y además en lo que va del ciclo, en estos 2 años casi que estamos por cumplir ya con Fuera de Rutina, hasta ahora nunca habíamos tenido un invitado del rugby, de la ovalada, uno de los deportes con más jugadores federados que tiene la ciudad de Salta y la provincia, podríamos decir también. Obviamente, después de lo multitudinario que es el fútbol, el rugby se ubica entre los siguientes lugares en cantidad de chicos que lo practican y demás, con algunos clubes también en el interior. Entonces, hoy queríamos hablar con uno de los representantes de los clubes, quizá el club más destacado que tuvo Salta en todo el año, ya finalizando la temporada, porque ha terminado ya la temporada de Rugby 15, ahora se dará inicio a los torneos de Seven, que ya algunos han comenzado, seguirán los que vienen, como el Seven de la República y otros más donde van a estar representados los mayoatos también, pero ha terminado la temporada de 15, entonces queríamos hacer una especie de cierre con un invitado de la ovalada en el día de hoy. Pero quien nos va a visitar no es solo representante de un club de Salta, en este caso de San Lorenzo, como es Tigres, sino de otros clubes en los que ha jugado también a nivel país en otras provincias, como en Córdoba y como en Buenos Aires. En el Jockey de Córdoba en su lugar, varios años, y también en Cuba, en Buenos Aires. Así que una carrera maravillosa para hablar de muchas cosas que ha tenido a lo largo, y estamos hablando de Federico el Topo Salazar. Él va a estar con nosotros aquí en Fuera de Rutina para hablar del deporte y de otras cosas más también, como les comentaba, en los cuales ha seguido su camino. Vamos a la presentación del programa y venimos para charlar con el Topo Salazar aquí en Fuera de Rutina. Muy bien, comenzamos ahora sí nuestro programa del día de hoy. Y lo saludamos a nuestro invitado, Federico el Topo Salazar. Topo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Hola, Checri. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que un placer estar en este programa. Bueno, la verdad que un gusto para nosotros tenerte acá. En lo que ha sido quizá la mejor temporada, yo lo pensaba antes de cuando armaba el programa, ¿fue la mejor temporada de Tigres desde su fundación esta? La de, por lo menos, el plantel superior, digamos. Yo creo que sí. A mí me tocó jugar un solo año en plantel superior, en primera, después me fui, claro. Y bueno, volví hace 5 años, pero yo creo que haciendo un balance general, yo creo que sí fue la mejor temporada, donde nos pudimos afianzar y ganar un torneo como el del Norte Grande, de clubes salteños y santiagueños, donde el nivel era muy bueno, y después, bueno, hacer una campaña, la verdad que bastante buena, estando recontra a la altura de lo que es el regional, con lo cual me parece que sí ha superado por ahí otras versiones del club. Además, ganándole en varias oportunidades a los rivales de Salta, cosa que Tigres por ahí no estaba acostumbrado muchos años. No. Creo que hace 3, 4 años que Tigres no es por ahí un equipo de media tabla acá en Salta, claro, sino ya empezó a ser protagonista y muy protagonista. Pero bueno, venía costando los últimos años, por ahí, viste, teníamos esa rivalidad por ahí con Jockey de que nos ganaban los partidos decisivos, que por ahí perdíamos un partido con Gimnasio, con la U y demás. Bien. Yo creo que este año, obviamente sin desmerecer a ningún club ni nada, pero sí Tigres me parece que fue ampliamente superior que todos los rivales con los que jugó tanto Salta como Santiago. Más allá de por ahí de la final, donde que empatamos en la última jugada y demás, pero yo creo que sí este año éramos justo merecedores de jugar regional. Tal cual, y eso se demostró después jugando el Super 10. El Super 10 es muy duro, es realmente elevar la vara de competitividad mucho, y estuvieron ahí. Sí, obvio. Nosotros, de hecho, el principal objetivo era ser competitivos.
Claro. No ir a ser un equipo al cual los otros equipos descansaban o cuidaban jugadores, sino estar primero a la altura. Después, obviamente, cuando vimos que estábamos a la altura, igual los 3 primeros partidos los perdimos, pero bueno, el equipo era competitivo, más allá del resultado. El equipo dio un saltito y creo que, bueno, de los últimos 6 partidos ganamos 4 partidos, empatamos 1 y, bueno, perdimos creo que 4 partidos, con lo cual la verdad que el saldo fue muy positivo y obviamente nos deja muy ilusionados para lo que viene. Con clasificación al torneo del interior. Jugamos torneo del interior el año que viene y bueno. No sé si Tigres alguna vez lo había jugado ya. No, nunca había jugado el torneo interior, con lo cual para el club también es algo nuevo, ¿viste? Salir a jugar a otras provincias, jugar 2 torneos paralelos, Norte Grande, el torneo interior y después, si Dios quiere, el regional con el torneo interior, ya que es un torneo largo. La verdad que nos ilusiona mucho y obviamente hace que el club siga creciendo y los chicos que por ahí están en el que juego, no juego y demás, tengan ganas de jugar, los que habían dejado tienen ganas de volver y eso obviamente va agrandando el club. Está bueno. Y después ves que la final del regional la gana Tucumán Rugby y vos decís, che, nosotros a Tucumán Rugby le podríamos haber ganado en su cancha. Sin duda, yo creo que merecía Tigre ganar juega la semifinal natación, que le ganamos. Claro, de visitante. Juega la semifinal uni con el que empatamos por ahí en un partido medio raro, que a mi gusto podríamos haber ganado tranquilamente. Y bueno, en Tucumán Rugby en la última jugada lo podríamos haber ganado, con lo cual, como te digo, yo creo que con los 9 equipos con los que jugamos, fuimos muy competitivos y eso la verdad que ese es el objetivo principal. Después, obviamente, uno, a medida que va pasando el torneo, se va ilusionando y dice, che, bueno, ahora el próximo objetivo es mantener la plaza. Che, mantuvimos la plaza. Bueno, ahora el próximo objetivo con estos 2 últimos partidos es entrar a semifinales. Claro. Y creo que, bueno, estuvimos ahí muy cerca, así que la verdad que estamos muy, muy contentos. ¿Qué hicieron bien para poder haber logrado los resultados que tuvieron este año? Empezando por la Liga Norte Grande y después por el regional. Yo creo que lo primero que hicimos es, venimos de un proceso de 2021 a hoy, con el mismo staff, casi el mismo staff, con el enano Uber de head coach, algunos cambios en el resto de los entrenadores, pero el proceso viene siendo bueno, viene obviamente todo en crecimiento. Yo creo que el año pasado hicimos una muy buena postemporada, que de hecho empieza hoy de nuevo ya la postemporada en el club. Hicimos una muy buena pretemporada. Y creo que en algunas cosas puntuales del juego mejoramos. Necesitábamos, que yo lo hablaba con mucha gente, Tigres por ahí vos los veías los otros años, si bien era un equipo que jugaba bien, pero no tenía por ahí un ADN, decir, como decís de Tucumán Rugby o del Jockey, che, estos clubes te juegan a tirar la pelota a trek, ir, volver. Nosotros éramos un equipo que, viste, tenías partidos que jugabas de una forma, un partido de otra. Y hoy, y en este torneo, me parece que en estos 2 torneos que jugamos, el ADN de Tigre era, le dabas la pelota a Tigre o se te caía la pelota y era trae. Claro. Entonces éramos un equipo muy, muy, muy complicado de jugar y aparte el equipo defendía bien, el equipo corría, hay un laburo de muchos años del PF nuestro donde la parte física pasó a ser fundamental. Sí. Y el equipo, si vos ves con natación, ves con Cardenales, ves muchos partidos, el equipo terminó corriendo hasta el minuto 80 como si fuera el minuto 1. Claro, con Cardenales dieron vuelta un partido, perdían como por 30 puntos. Perdimos por 28 puntos y lo terminamos dando vuelta y creo que eso hoy es un plus que te da de comer en este torneo. Y bueno, y creo que es eso, ¿no? El proceso que se hizo y obviamente la idea es continuarlo. Claro. Por ahí, viste, uno siempre dice, cuando uno hace pico en algo, es muy difícil mantenerse en el pico de algo. Exacto. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tratar de que ese pico sea una línea por ahí horizontal y no que haya una bajada, porque la verdad que tenemos que, con el año que viene, con el torneo del interior, con el Norte Grande y si yo quiero con el regional, afianzar lo que hicimos este año. Hay un nivel muy parejo también tanto en los forward como en los 3 cuartos. Digamos, hay, en el caso de Sumopa después para el regional, Tommy Elizalde, marcándolo como un jugador que venía de otro nivel claramente, pero estaba vos, estaba Pedro Col, estaba Jaime Durán, y después en los forward también, que ahí hablamos del ADN que vos decías recién, ¿no? Del juego rápido, recuperar una pelota y marcar, pero en los forward también Tigres ha marcado puntos muy altos, José Calderoni, Franco Marini, o sea, el equipo está
parejo en todas sus líneas. Por supuesto. Creo que obviamente los jugadores que vinieron, como Tommy Elizalde, como Pedrito Col, que si bien ya estaba, pero no había podido jugar la primera mitad del año porque estaba invitado en Taruca, estuvo Mundial de Pumita, Champions y toda la historia. Zeta, Pedrito Calderoni, Lucas Juncosa, que viene estando en concentración y demás. Y la verdad que, bueno, ni hablar de Banana Marini. Muchos jugadores, Mati Sánchez, que volvió a jugar y la verdad que para nosotros era un emblema. Se afianzó mucho el equipo. Y la verdad que si te pones a analizar el juego, nosotros este año jugamos con formaciones fijas muy complicadas, donde el Scrum se nos complicó muchísimo este año, si bien mejoró un poco, pero la verdad que sí, estuvo complicado, la obtención fija tuvo también por ahí sus problemitas en algunos partidos y el equipo salía igual y lo ganaba igual. Así que, y no por nada, hoy lo tenés a Zeta Calderoni y a Franco Marini, contratado en Taruca. Pedro Col, que va a estar de invitado porque tiene el Rugby Champions y Pumita, y Tommy Elizalde, que también va a estar para Taruca. Entonces tenés 4 jugadores, el único club que tiene 4 jugadores, y después me parece que está bueno Stani, de Jockey, y o sea, haber metido 4 jugadores de 5 de Salta en Taruca, que es como un seleccionado provincial, la verdad que es un montón para nosotros. Y también nos ponen el desafío ahora para el año que viene de decir, che, bueno, hay que reemplazar a estos jugadores. Claro, por lo menos en la primera mitad del año. Por supuesto, y yo creo que eso también nivela para arriba porque el que viene abajo, el que tiene que ponerse a la altura de los que se fueron a Taruca, hace que crezcan, hace que mejore, hace que se entrene mejor, entonces genera esa competencia. ¿Y qué es lo que nos pasó este año? La verdad que voy a hablar con los entrenadores este año y hasta el jueves no sabían quién jugaba. Mirá. Y tenías que dejar siempre un jugador de nivel en el banco y ir rotando y demás, cuando muchas veces tenías que ver a quién ponías para que cubra un puesto más allá que no esté a la altura. Hoy tenías muchos jugadores a la altura y la verdad que eso le da competitividad al equipo, le da madurez, le da un montón de cosas que antes no había. ¿Notaste una diferencia en el nivel de la exigencia de los partidos de lo que fue la Liga Norte Grande, sin menospreciar, por supuesto, a los rivales de Salta y de Santiago, con lo que fue después ir con los tucumanos? Sí, sin duda que sí. Sigue habiendo esa diferencia. El contacto es diferente, las formaciones fijas son diferentes. Me parece que hay una preparación un poquito mejor que hoy muestran ellos. No sé si es por la competencia que tienen ellos previa, donde ellos juegan, me parece que son 9 equipos, de los cuales los 9 están recontra a la altura, son durísimos. Me parece que en el torneo de ellos al principio estaba bueno el Lince, que bueno, fue el que bajó. Exacto. Y se notaba mucho que no estaba a la altura. Y bueno, obviamente que ellos tienen una calidad y una cantidad de jugadores, y sobre todo que para el regional le vuelven a ellos muchos jugadores que vienen de Taruca. Claro. Y quiera o no, vos estando en Taruca 6 meses, volvés, le da un salto de nivel a tu equipo. Tuviste 6 meses descansando, comiendo bien y entrenando solamente rugby, es todo mejoría. Claro. Entonces, sí. Te eleva el nivel. Sin duda. Y esas cosas raras, yo recién te marcaba lo del partido con Tucumán Rugby, o vos decís la victoria frente a Natación, el empate con Uni, y perdieron de local con Tarcos, que terminó jugando la liguilla. Exactamente. Fue quizá el derecho de piso que pagaron esos primeros partidos y después se levantaron, ¿no? Sí, yo creo que con Tarco fue un partido raro, diferente. Perdón la palabra, pero nos cagaron a palo. Sí. De hecho, de ese partido salieron con 5 jugadores, se volvieron con 5 jugadores lesionados. Claro. Para ellos también fue muy duro, pero bueno, por ahí pecamos de tener muchos errores de ansiedad, creo yo, ese partido. Y bueno, y en la formación fija sí ellos fueron muy duros con nosotros, en el scrum, nos hicieron un par de try-mall. La verdad que nos estábamos por ahí, viste, adaptando. Y creo que sí, que fue un partido que en los papeles, porque en los papeles podías ganarle a cualquiera o perder con cualquiera. Sí. Deberíamos haberlo ganado y eso nos ponía en otra condición. Pero bueno. Claro, pero está igual, ha sido un gran torneo. Topo, retrocediendo un poquito en los años, ¿en 2020 con la pandemia volviste? Volví con la pandemia en 2020. ¿Por qué te decidiste a volver después de tantos años afuera? Fue más que nada una decisión personal, familiar. La realidad que estábamos en Buenos Aires, donde estábamos todos muy encerrados. Allá en Buenos Aires estaba complicado el tema. Y yo veía que acá en Salta la cosa estaba un poquito más tranquila. Mira. Veía a mis amigos, se podían juntar como un asadito, claro. Se podían, viste,
podía salir a entrenar, podía ir a un gimnasio, menos gente, pero podía ir. Claro. Agu y yo laborábamos los dos online, entonces dijimos, vamos a Salta, cuando pase todo nos volvemos, nos vinimos, bueno, en agosto, por ahí, mi mujer se quedó embarazada, y la realidad es que la calidad de vida que había acá, comparada con la de allá, no existe, obviamente. Ella es de allá. Ella es de allá. Y bueno, decidimos, pasó el tiempo, decidimos quedarnos, cambió el laburo, se cambió el laburo que podía seguir online, y después, bueno, enganchó un laburo acá en Salta, y decidimos quedarnos, y yo creo que fue una gran decisión, sobre todo porque yo creo que la etapa de familia acá en Salta tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que tiene mucho más pro en cuanto a la calidad de vida y demás, así que... Claro. ¿Te volviste después de 12 años que te habías ido a Córdoba? Yo me fui en Córdoba, creo que tuve 8 y 3 en Buenos Aires, me parece. Claro. Me fui en 2009 y volví en 2020. Claro. 11 me parece. Años. Y en el medio pasaron muchas cosas. Cuando te fuiste para estudiar o para jugar al rugby? Más para jugar al rugby que para estudiar. Era la excusa, pero sí. ¿Vos ya habías jugado en Primera de Tigres? Había jugado un año, en 2008. Claro. Mi división sube en 2008, que es cuando Tigres se separa de la fusión que había hecho con Tiro Federal en 2007 para poder jugar regional. No me acordaba de esa fusión. Entonces la división que justo tocó subir, eran muchos chicos que nos quedamos en Salta. Pues Tigres sufrió toda la vida y lo sigue sufriendo, los chicos se van a estudiar a Buenos Aires, a Córdoba y demás. Y subimos varios, entonces ya daba el número para poder jugar un regional solos. Claro. Que la verdad que yo me lo acuerdo, fue un muy buen regional. No fue, a nivel estado no fue bien, pero pasaba que si vos analizás todos los partidos, hasta el minuto 60, 65 íbamos ganando casi todos los partidos. Ah, mira. Obviamente por la cantidad de gente y demás, después, claro. no me olvido más, un partido en Cardenal íbamos ganando 39-3, perdimos 41-39. Pareció lo que nos pasó. Mirá, ahora. Pero sí, porque estábamos muy cortos de gente que estaba al nivel de juego regional. Claro. Y el año siguiente, ese año yo me fui a Pumitas. Claro. Hice muy buena relación con 2 o 3 chicos de Córdoba y yo ya quería irme y demás. Así que por un amigo de Jockey Córdoba que jugó el Mundial de Pumita conmigo, Pancho Panesi, me fui a Córdoba y bueno, me fui al Jockey. Y ahí tuve una carrera de 8 años, que por ahí fueron los años más gloriosos, más lindos, donde pude disfrutar mucho más rugby de buen nivel. Así que la verdad que fue como la época dorada, por así llamarlo. Y fuiste ahí por tu amigo, que era de Jockey, no tenías vos ninguna relación con Jockey de Córdoba. No. Bueno, estaba Marcelo Córdoba, que él fue un histórico de Jockey Córdoba, él fue como un emblema en su momento, que él también habló, viste, con el S. Malía y con un par de dirigentes más para que obviamente me reciban. Y tenía un par de amigos de Salta que medio por hobby, que estudiaban allá, iban a jugar. Jugaban en Jockey, pero viste, jugaron en M19 el segundo año, y después en Pre, y después no jugaron más, pero como que había, viste, una... Y la realidad que en Córdoba, por lo general, el que se va a estudiar o a vivir a Córdoba de otra provincia, juega en Jockey o en Athletic, pues son los dos clubes que te quedan muy cerca de Nueva Córdoba. Claro. Están muy cerquita. Claro, y generalmente todos van a vivir a Nueva Córdoba. Hay algunos que se puede a la tablada, pero viste, ya el viaje es mucho más largo para ir a entrenar, para jugar y... Claro. Ah, mira, claro, también hay un tema de distancia. También, sí, obvio. Puede en bici si quería. Claro, está bueno. Y bueno, y esos años de Jockey conviviste. Jockey de Córdoba, seleccionado de Córdoba a los Dogos, con un campeonato argentino o 2. 3. Ah, 3. Mirá, 3. En el primero, en 2010, fui parte que le ganamos a Buenos Aires, en la cancha de Belgrano, me acuerdo, donde ahí jugué todo el argentino, pero sí era suplente. O sea, ¿viste? Siempre entraba al banco, todos los partidos. Y ya en 2011 y en 2014 ya jugué las dos finales titular incluso, donde ya lo jugué más al argentino. Claro. Y ganamos, me parece que 2 cross-border, que en ese momento se jugaba el cross-border. Claro. Jugaba Uruguay también. Exacto, eso era previo al argentino. Previo, exactamente. Antes del argentino era a principio de año. Claro, exacto, en marzo. Comenzaba la temporada con eso. Exactamente. Qué gran pérdida para el rugby de todas las provincias, creo, ¿no? Yo creo que para el rugby del interior, sobre todo. O sea, obviamente al único que no perjudicó es a la urba. Y sí, porque ellos juegan partidos de selección todos los fines de semana. Claro. Pero al resto lo perjudicó. Sí, la verdad que sí, porque
va toda la mano. Eso elevaba el nivel de los jugadores, elevaba el nivel de las provincias, y era algo por ahí que a muchos jugadores tenían visibilidad. Era la vidriera. Hoy, también, si bien hoy existen los CEDAR y demás, pero bueno, hay muchos jugadores que se pierden en el radar o en el camino por falta de oportunidad, y el argentino, vos tenías, siempre del argentino te surgían 2, 3, 4, 5 jugadores que la habían roto en el argentino, que tienen oportunidad de ir al Pladar, y bueno, y alguna oportunidad de jugar algún seleccionado, o hoy podrían jugar en franquicias. Bueno, y estando en el selección de Córdoba, te tocó jugar varias veces contra Salta. Sí, fue varias veces contra Salta. ¿Cómo era eso? Me tocó ganar en todas. Hay una que yo no jugué, la hago de Ramón Díaz, y perdimos, pero... ¿En la cancha de Athletic? No, en la cancha de... Yo tuve un partido que Salta le gana en cancha de Athletic a Córdoba. Entonces puede haber sido esa. Puede haber sido esa, no me acuerdo bien si fue en Urca. En Urca creo que ganamos nosotros y en Athletic había ganado Córdoba. Sí. En cancha de Athletic, en el último minuto, un try de Ray Sosa. Sí, ya sé. Gana Salta. Tenés razón, sí. Yo estuve ese día ahí. Claro. Pero, ¿qué significaba para vos estar en Salta frente? A ver, era lindo, una estación, viste, medio rara. Claro. Pero bueno, viste, como que pasaba, el partido pasaba y, viste, por ahí jugaba con algunos chicos de tiro, contra el Michi, contra Mariano, contra el Agüelero, el Flaco Alemán en algún momento y demás. Pero como que no había rivalidad. Y a mí me había pasado que yo nunca había jugado en el seleccionado mayor antes. Claro. Entonces no tenía esa vista de ese enfrentamiento contra los equipos, contra los jugadores de acá de Salta, si bien los conocía todos. Jugué un solo partido después que volví al Mundial, que fue contra Bélgica. En cancha de tiro. Claro. Que fue una lista grande jugamos ahí los que justo habíamos vuelto al Mundial. Claro. Pero bueno, no había compartido mucho de seleccionado. Claro. Y los cordobeses en la semana previa, tu compañero te decían, contra Salta tenés que jugar igual. El típico chiste, Topo no va a entregar el partido, no le pase la jugada a los otros y demás. Pero bueno, yo sí, como que lo vivía especial, pero porque lo quería ganar. Claro. ¿Viste? Porque después, si no lo ganaba, se viene la cargada de que... Y si lo ganaba, bueno, como era yo solo, no decía nada. Claro. Pero sí, yo lo quería ganar por la cargada sobre todo. Claro. Y a mí me pasó algo, yo cuando llegué a Córdoba en el 2009, yo llego a principio de año, obviamente no estaba en la selección de Córdoba en el 2009, y juega un partidazo, Salta-Córdoba en el Athletic también, que pierde Salta, se le queda una pelota en la última jugada, me parece, cerca del gol. Caro. Ahí, bueno. Sí, dentro del ingol se le cae la pelota. Me acuerdo patente que yo me acuerdo en la tribuna de los salteños que fuimos a ver el partido, cantando, alentando, y al otro año, bueno, terminé jugando para Córdoba. Ese partido era semifinal, creo. No me acuerdo qué era. Yo creo que era semifinal, ¿eh? Yo creo que era semifinal. A Manuel Caro se le cae la pelota dentro. Sí, me acuerdo patente. Sí, quedó en la historia. Sí. También hubo etapa, Topo, en este repaso de tu carrera con la Celeste y Blanca. Sí. Primero Pumitas y después el Seven. ¿Así después fue? Sí. ¿Cómo fue eso? Como te digo, yo aparecí en Córdoba. Me acuerdo en el 2009, a fines de 2009, un partido o mediado que juegan un seleccionado de Salta, un seleccionado de Córdoba de desarrollo, que era con clubes más del interior, y completaban con algunos de Córdoba. Yo era nuevito y me preguntan, nosotros habíamos jugado el sábado torneo del interior con Córdoba, con Jockey. Y me preguntan si quería jugar el otro día, un domingo se jugaba, contra los Pumitos, un partido. Bueno, sí, vamos. ¿Al otro día? Al otro día. Yo tenía una fiesta de disfraz, me acuerdo, en el Pungo se le llama ya, y digo, bueno, no voy, me quedo a jugar. Me quedo a jugar y ese partido hago 3 o 4 tries, no me acuerdo. Ah, mirá. Mira que jugó muy bien. Y ahí es que Rodolfo Ambrosio, en ese momento, me llama el lunes y me dice, che, venite hasta el Pladar que quiero hablar con vos. Me dice, era chico, era muy rápido, y me dice, quiero que vengas de invitado al Pladar a entrenarte. ¿Ese partido jugando como wing o como fullback? Como wing. Y me invitó al Pladar, y de ahí ya quedé en el Pladar de Córdoba, y de ahí empezaron a llegar las invitaciones y demás para el Seven, para concentraciones, que esto que lo otro. Y bueno, y de repente, bueno, aparezco jugando en el Puma Seven, me llaman, y bueno, tuve 3 años ahí la verdad, jugando, y increíble. Claro. Fue una experiencia espectacular. Que lo combinaba con el club. Exacto, sí. Claro. Sí, porque antes el Seven, desde que llegó Gómez Cora, el Seven, vos sos jugador Seven, sos jugador Seven.
Claro. Se te paga un contrato, antes te pagaban, viste, como viáticos. Exacto. Y el Pladar, si vos eras un jugador contratado del Pladar, tenías un sueldo mensual medio normal, pero bueno, tenías un sueldo mensual. Claro. ¿Por qué? Porque tenías que ir todos los días a la mañana al Pladar y demás. Claro. Y bueno, y el Seven en ese momento se utilizaba mucho de paso. Muchos jugadores que surgían de Pumita, que andaban bien en Pumita, pasaban al Seven y de Seven pasaban a Puma. Claro. Caso de Tute Moroni, Pantera Montero, Valentín Cruz, Claro. ¿viste? Muchos jugadores de Buenos Aires y del interior también que hacían ese paso. Hoy, viste, ya el Seven ya está mucho más profesionalizado. Exacto. Y demás, y por eso tienen los resultados que tienen. Claro. Antes, viste, era más difícil. Sí. Así que, pero la verdad que fue una etapa tremenda. ¿Y vos cuando estuviste en el Seven fue posterior a lo de Lucio López Flem y Martín Claro, Núñez? yo entro, ellos salen, me acuerdo, juegan el Mundial, Claro. que pierden con Gale, me parece, la semifinal, la semifinal. Sí, la semifinal creo que fue. Con Gale, y los que entramos nuevo al circuito, después de esa final, Lucio, Bustos, Moyano y demás, pasan a hacer una carrera por ahí afuera, en Europa, dejan el Seven y entra una camada la renovación, medio nueva, sí, que ahí entré yo, que me acuerdo que en mi primer circuito voy porque se lesiona Santiago Gómez Cora, está con un desgarrito, se lesiona y me llaman a mí. Que fui de win, duré de win un tiempo y pasé de hooker. Claro. Allá la velocidad no era la misma que acá. Exacto. Acá era muy rápido, bueno, allá era muchísimo más rápido. Claro. Así que, y de ahí empecé. Y un par de etapas del circuito mundial, con conociste lugares extraños, ¿no? Con los Pumas. Sí, un montón. Bueno, el circuito son lugares que por lo general difícilmente vayan en algún momento, como, no sé, Dubái. ¿A Kenia fueron también? Kenia, ¿no? Las Vegas, un montón de lugares que... Claro, donde no va el rugby 15. Australia, claro, exactamente. Bueno, Australia es más común, pero bueno, Japón, Hong Kong. Hong Kong no iría nunca. Claro, si no era por el rugby... Y la verdad que estuvo bueno y bueno, me tocó también jugar un par de sudamericanos, un par de giras y la verdad que está bueno el Seven porque al ser un grupo reducido se disfruta más, me parece. Claro. Claro, el grupo más chico son todos amigos, me imagino. Tal cual. O se arma ese grupo de amigos. Viste, somos 12. Claro. Después del paso de Córdoba, un día decidiste irte a Buenos Aires. ¿Cómo fue eso? Sí, soy una persona que por ahí le gustan los cambios. No es que me canse de algo, pero bueno, sí me gusta por ahí a veces. Llega un momento que, viste, digo, quiero un cambio en todos los aspectos de mi vida. Y bueno, conocí a mi actual esposa. La conocí a Agus en un viaje a Punta del Este con Moby Dick, que fue un par de Seven. Claro, para el Seven de Punta del Este. Y bueno, y Agus, la hermana de Agus está casada con Lucas Maguire, que juega en Cuba. Mirá, claro. Y él fue a Moby Dick también. Y bueno, y dije, bueno, quiero cambiar de aire, cambiar de laburo y demás. Y medio que empecé a ir a Buenos Aires y volvía. Y bueno, dije, bueno, un día me quedo. Empecé a laburar una empresa agropecuaria, me acuerdo. Y larga la pretemporada en Buenos Aires. Yo tenía una muy buena amistad con muchos chicos de hindú. Ajá. Por esto de Moby Dick, yo fui 4 años a Punta del Este con Moby Dick, que era un equipo de invitación, que se armaba bueno. Claro. Y bueno, y en Oveja me dice un día, yo lo conocí a Joton González por el Seven. Sí. Entonces, digo, y había un par de salteños en Cuba. De hecho, Iseki Pisani, el capitán. Claro. Y dije, bueno, me había engañado porque dicen, venía a probar una semana en la pretemporada acá, a Cuba, y si no te gusta, te vas a hindú. Fui el martes, ya el miércoles, los chicos hindú ya sabían que iba a Cuba, claro. Y no es como, no sé, viste, allá por ahí es como irte a Boca y después querías River. Claro. Entonces, ya me quedé en Cuba, pues la verdad que me gustó el ambiente, los chicos y demás. Y bueno, y encima tuve la suerte de que apenas llego febrero, en marzo se juega el Nacional de Clubes y dan la lista de 33. Viste, yo el primer día que fui, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, el último grupo, ahí anda. Claro. Me mandaron ahí, viste, y bueno, fui escalando esa semana en grupos y me dieron la lista de 33 y estaba para jugar el Nacional de Clubes. Claro. Y lo jugué entero en el Nacional de Clubes.
Y bueno, después empecé a jugar el torneo de la urba. Y la verdad que bueno, ya me quedé en Cuba y la verdad que me encantó. Pero, ¿la familia de tu esposa tenía algo que ver o era por tu No, concuñado? no, y ellos son todos de Cuba. Ah, son todos de ahí. Son todos de Cuba, claro. Entonces nada, como claro. que viste, nada, ya estaba ahí. Claro. Igual no te arrepentiste. No, para nada, para nada. Sí, me tocó jugar 3 años en Cuba donde fue bastante transición. Ellos venían de ese gran equipo que había ganado en 2013, claro. Que muchos siguieron jugando y demás, y jugaron después varias semifinales, llegaban, viste, a instancias finales. Cuando yo llegué ya habían dejado muchos jugadores, muchos chicos jóvenes, claro. Y la transición nos costó, y 2 años jugamos la promoción. Promoción para no descender. No descender, claro. La ganamos, gracias a Dios, y el tercer año, bueno, quedamos ahí medio... No entramos en final, mitad de tabla, y bueno, ya después vino la pandemia. Y te viniste. Pero la verdad que estuvo bueno y haber vivido, viste, el rugby de Córdoba, que es un rugby medio parecido al de acá del regional, donde es un rugby mucho más físico, más duro. Claro. Me tocó jugar allá, donde, viste, todo el mundo cree que jugar en la urba es tiki-tiki, y no. O sea, es físico y tiki-tiki. Claro. Entonces la dinámica es mucho más rápida y haber vivido la experiencia de la urba, la verdad que está muy bueno. Porque yo siempre fui como soy medio fanático del rugby, a mí un sábado a la tarde que no tengo nada que hacer, pongo la tele y pongo un partido de la urba, y ahora que viste, hay canales, hay plataformas que te permiten ver repeticiones, y yo veo repeticiones de San Luis y Newman. Claro. Pues, ¿qué hace? Bueno, me gusta. Entonces haberla podido vivir, la verdad que me gustó un montón, y era algo que no sé si era que iba a soñar o pendiente, pero sí algo que si no lo hubiera vivido, hubiera dicho, che, me hubiera gustado jugar un par de años seguro. Tal cual. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, Topo, vamos. Y seguimos. Dale. Pausa en Fuera de Rutina y ya seguimos charlando con Federico el Topo Salazar. Cuidemos de la salmonela. Antes de las altas temperaturas, es importante tomar precauciones en el manejo de alimentos. Lava siempre frutas y verduras con agua segura. Cocina bien los alimentos y mantén la cadena de frío. Evita la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos. Lava con frecuencia tus manos y mantén la higiene de tu cocina y utensilios. Si sentís náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, dolor de cabeza y fiebre, no te automediques. Consulta al servicio de salud más próximo a tu domicilio. Gobierno de Salta. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Llegar y encontrar todo fuego es triste para todos. Era una tristeza. Nos dejó una nada. Todo lo que perdimos acá la vida. Y en eso, por fin llegó el día. Comenzó la obra de recuperación del Mercado San Miguel. Este lugar es parte de nuestra identidad y va a volver a ser un lugar símbolo para toda Salta, una ciudad que se levanta y mira al futuro con esperanza. Recordá que usar lámparas LED reduce tu consumo, ya que gasta hasta un 80% menos de energía. Recordá cerrar la canilla mientras te cepillas los dientes. Con esta acción ahorrás hasta 12 litros de agua por minuto. Te recomendamos durante el día apagar las luces y aprovechar al máximo la luz natural. Revisa si tenés pérdidas de agua en canillas o cañerías. Un goteo constante desperdicia litros durante el día. Opta por duchas cortas en lugar de baños largos. Cuida tu tiempo y también el agua. Mantén limpios los focos y pantallas. Así, iluminan mejor sin gastar de más. Ente Regulador de los Servicios Públicos. Estamos presente.
La revolución pasa por la más linda. Sí, el TC2000 vuelve a Salta. No te lo podés perder. El 22 y 23 de noviembre vuelve la fiesta del automovilismo a Salta. Entradas en venta en tc2000.com.ar y norteticket.com. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Esto lo provoca prender fuego. Estamos en la peor época del año. El viento y el clima seco aumentan el riesgo. El 95% de los incendios son provocados por el hombre. No quemes pasto, resto de poda o basura. Si ves fuego, llama al 105 o al 911. Evitemos los incendios forestales. Municipalidad de Salta. Vuelta para seguir charlando con Federico el Topo Salazar. El primer bloque largo, obviamente, comprendió su gran carrera en el rugby, que podríamos hablar mucho más también. Pero Topo desde hace un par de años ha decidido incursionar en política, o por lo menos de hace un par de años con el cargo de concejal, quizá de antes ya lo hacía, y eso se lo vamos a preguntar ahora. Topo, ¿cómo te decidiste a entrar en política? ¿Cómo fue eso? Yo cuando volví a Salta tenía mi laburo y le empecé a dar una mano a tres amigos, a Santi Lurralde, a Fran Benavides y a Pablito Marcial, claro, que ya estaban dentro de la política, con un programa, porque estaba bastante candente en ese momento el tema, sobre grooming. Claro. El grooming y nada, los empecé a ayudar en algo que ellos estaban llevando a cabo, ¿viste? Para fomentar, ¿viste? Que todo esto de que tenga visibilidad todo claro, el tema del acoso digital. Y le empecé a dar una mano, ¿viste? Pero obviamente de afuera. Después un tío mío, que es bastante cercano a mí, le tocó ser concejal de la capital. Y le di una mano, todo esto, viste, ad honorem, o sea, viste, claro, por dar una mano. ¿Quién es tu tío? Jorge López Mirau. Claro. Pero porque me gustaba, me interesaba, viste, de hablar con mis amigos, de estar metido ahí. Empecé por ahí a ir a ciertas convenciones que se hacían de concejales jóvenes, que los chicos me decían, che, te invitamos, obviamente, claro, a escuchar, a participar en algunos programas y demás. Pero siempre de afuera. Claro. Me proponen ser concejal de San Lorenzo días antes de que se cierren las listas en San Lorenzo. En 2023. 2023, lo cual acepté, me pareció un buen desafío. Obviamente que por ahí San Lorenzo había vivido toda mi juventud y mi infancia y demás, con Tigres, entonces claro, por ahí uno se siente, viste, parte. Así que bueno, acepté. El espacio, obviamente, por el que iba, la verdad que yo me sentí identificado y venía laburando y demás. Así que armamos, viste, rápido la lista y bueno, hablamos con Manuel. Estaba de acuerdo y demás, así que bueno, fui candidato y la verdad que fue, viste, medio raro el haber entrado. Porque en tan poco tiempo hace una campaña, claro, creo que fue en 12 o 14 días, la verdad que y había que realmente caminar toda una parte, claro, de San Lorenzo, la cual uno no era habitué, como toda la, claro, parte de Atoche y demás, exacto, que es enorme. Claro, hoy el San Lorenzo, que antes lo creíamos como un lugar chico, ya no lo es. Exacto, no, hoy San Lorenzo tiene casi 70.000 habitantes, ya, claro, es un municipio de los más grandes y que más ha crecido. Así que bueno, nada, hicimos una buena campaña, caminamos un montón, nada, la verdad que estuvo muy presente y bueno, se dio y entró al consejo. ¿Y cómo fueron estos 2 años de concejal? La verdad que fue una muy linda experiencia.
estoy bastante conforme con lo que fue el consejo y con lo que fue por ahí mi gestión. Claro. Traté de salirme un poquito del rol de concejal de presentar el proyecto y demás, sino por ahí ir más por un lado de la gestión. Claro. Como concejal ir tocar las puertas de los ministerios, de las secretarías, para llevar un montón de necesidades que necesitábamos en San Lorenzo, que por ahí no depende del concejal, pero bueno, creo que en algún punto los legislativos tienen que salir de ese rol. Claro. Porque yo siempre digo, presentar proyectos, puedo presentar 500.000 proyectos, claro. Pero por ahí no le soluciono la vida, claro. o el día a día a la gente. Por ahí con la gestión sí. Claro, y aparte el vecino por ahí viene y te reclama algo y que le decís, no, yo soy concejal, yo no tal hago cual, eso. Tal cual. No le puedes decir. Bueno, tal cual. Entonces, la verdad que fue una buena gestión, donde hubo un montón de buenos resultados y un montón de gestiones que por ahí no tienen el resultado que uno quiere, claro. Que por eso también hay que entender y de todos modos la gente valora mucho el ver que uno tiene la iniciativa, quiere hacer, ¿viste? Un ejemplo, por ahí nos pasaba de tocar la puerta a Laura Montarcé de Saeta, que nos recibía divina, llevábamos los vecinos, ¿viste? Claro. Y demás, y che, mirá, necesitamos esto y esto. Bueno, hoy no se puede. Hoy por tal motivo no se puede. Pero ¿viste? Ese no se puede es, bueno, fuimos y tocamos la puerta y la gestión está hecha, el resultado no siempre es el que queremos. Claro. Y la verdad que si no, todas las necesidades que tienen todos los vecinos no se pueden de un día para otro. Claro. Pero bueno, sí se ha hecho bastante por San Lorenzo y sobre todo por la zona que más necesitaba de San Lorenzo, que es toda la parte de la zona sur, claro. Atocha y todos los barrios de ahí, porque la otra parte de San Lorenzo, si bien necesita un montón de gestión, un montón de transparencia, un montón de que las empresas y demás quieran radicarse en San Lorenzo, medio que va creciendo, no sola, pero sí en conjunto con el municipio. Claro. La otra parte hay que laburarla, gestionar, tocar todas las puertas para que tengamos recursos y demás para poder hacerla crecer. Y quizá en la primera campaña donde lograste la banca, por ahí, por lo electoral, te tenías menos fe que en esta segunda de este año donde no te tocó renovar. Sin duda, sin duda. La primera fue, bueno... Eras nuevo. Si entramos, por ahí el ser nuevo tiene algo en positivo, que la gente dice, bueno, es nuevo, le demos la oportunidad, claro. Pero a su vez, nada, en política, viste, por lo general la gente suele votar lo mismo, suele, claro. Viste, seguir con un curso que se venía dando y la verdad que, bueno, de todos los candidatos, el único nuevo que entró fui yo. Claro. Y en esta, sí, por la gestión que se había hecho y demás, yo pensé que íbamos a tener un mejor resultado. La verdad que hubo un boom, claro. En toda la provincia, bueno, en realidad la capital. En la capital. En la capital hubo un boom con el tema de la Libertad Avanza y, claro. Y bueno, le fue muy bien. Metió 2 concejales y yo por el segundo concejal que metió Libertad Avanza me quedé afuera. Claro. Pero en términos generales la verdad que fue para mí, ¿no? Fue una muy buena elección porque yo pasé de la primera campaña a tener 1.200 votos, a la segunda campaña a tener 2.500, o sea, dupliqué en votos. Claro. Entonces decir que, bueno, confiaron el doble de la gente que había confiado, claro. La primera vez, pero bueno, no alcanzó. Por esas cosas del sistema DONT. Exactamente. No te alcanzó. Entró por ahí segundo, me parece, o tercero, Quilagonza, con condena y demás, y bueno, y es parte de la política, hay que saber que es así, y bueno, yo creo que es un aprendizaje para mí, ¿no? Y obviamente yo no me voy a ir de la política porque sí creo en que hay un montón por hacer, un montón por mejorar, y yo creo que hoy la política tiene que estar, de a poco tiene que estar cubierta por jóvenes y por gente que realmente quiera hacer algo por la gente, ¿no? Claro. Tenemos mucha gente dentro de la política que está por estar tranquilo, ya sea económicamente o porque claro. No quiere ir a laburar otra cosa. Por el sueldito. Exactamente. Como quien dice. ¿Vas a seguir entonces laburando en política a pesar de que ya vas a dejar la banca? Sí, obvio. A partir del 11 de diciembre ya estaré, voy a seguir laburando. Estamos terminando de definir en qué lugar y demás, pero obviamente voy a seguir en el municipio. En el municipio, eso te iba a preguntar. Exactamente.
hay una muy buena relación con Manuel, una relación sobre todo de confianza y lealtad, y obviamente que confío muchísimo en él por la gestión que viene haciendo, y él obviamente confía mucho en mí por la gestión que hice como concejal. Entonces creo que bueno, vamos a seguir ahí. Quiero que San Lorenzo siga creciendo. Como todos lo vemos, San Lorenzo viene siendo uno de los municipios que más ha crecido, es uno de los municipios por ahí que no recibe tanta coparticipación, pero bueno, eso viene de Antares. Me parece que nunca no se actualizó, ¿no? Nunca se proyectó a que San Lorenzo iba a crecer en tan poco tiempo, tanto. Así que bueno. Bien. Topo, última pausa y seguimos. Dale. Para el final. Pausa en Fuera de Rutina y volvemos para el final del programa. Del gobernador Sáenz ante Nación, se reactivan obras viales en Salta. Ruta Nacional 934, ruta estratégica para la conectividad regional. Pavimentación de la Ruta Nacional 51. Con asistencia financiera de la provincia, reinició un tramo de esta obra clave para el corredor bioceánico norte y la salida al Pacífico. Nuevo puente de Vaqueros y circunvalación optimizará la seguridad y conexión vial en el área metropolitana salteña. Optimización de la Ruta Nacional 50. En conjunto con Nación, se realizaron trabajos en el puente de Hipólito Yrigoyen y en la reconstrucción de calzada. Gobierno de Salta. En toda la provincia, seguimos renovando y ampliando las redes de agua y cloaca para que cada vez más salteños accedan a un mejor servicio. En Salta Capital trabajamos en el Macrocentro, en el Huayco y Villa Mónica. En Tartagal avanzamos en barrios 365 viviendas y en Rosario de la Frontera estamos en obra en casi toda la ciudad. Además, seguimos ejecutando nuevas fuentes de abastecimiento. Son 18 pozos en simultáneo, una obra sin precedente que nos permite transformar el servicio en cada localidad. Con estas obras, estamos revirtiendo el servicio de agua potable para más de 350.000 vecinos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Recordá que usar lámparas LED reduce tu consumo, ya que gasta hasta un 80% menos de energía. Recordá cerrar la canilla mientras te cepillas los dientes. Con esta acción, ahorrás hasta 12 litros de agua por minuto. Te recomendamos durante el día apagar las luces y aprovechar al máximo la luz natural. Revisa si tenés pérdidas de agua en canillas o cañerías. Un goteo constante desperdicia litros durante el día. Opta por duchas cortas en lugar de baños largos. Cuida tu tiempo y también el agua. Mantén limpios los focos y pantallas. Así, iluminan mejor sin gastar de más. Ente Regulador de los Servicios Públicos. Estamos presente. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue nace en tu casa? No hace falta mucho. Un balde con agua, una maceta olvidada, una tapita. Ahí empieza todo. Por eso, la prevención está en nuestras manos. Tapa los recipientes, tira lo que no uses, lava los bebederos de tus animales y gira todo lo que pueda juntar agua. Es algo simple, pero hace la diferencia. Si cada uno cuida su casa, cuidamos entre todos la salud de toda la ciudad. Municipalidad de Salta. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Muy bien, último bloque en Fuera de Rutina, estamos para el cierre y tenemos para Federico, el Topo Salazar, las 5 preguntas al hueso. Bueno, Topo, como siempre, al último bloque llegamos con el tiempo justo. Así que vamos, tampoco te voy a pedir que sea sí o no, pero bueno, vamos sintético. La primera. ¿Qué pasó en el final del partido con Jockey cuando Tigres empata y gana la clasificación al regional? Bueno, me tocó patear
la última patada, con la cual empatamos y salimos campeón y demás. Nada, por motivo, ¿viste? Por la euforia que tiene uno, claro, por lo que fue el partido, clásico, cancha del clásico rival. Claro. La verdad que sí durante el partido, ¿viste? Había sufrido no sufrido, pero cántico, grito, sí, y demás. Y bueno, nada, salí a festejar, me abracé con el Pipa, el Diepo Viña, que estaba con la amarilla, nos abrazamos ahí. Sí, cuando salí me agarré la oreja y me fui corriendo para nuestro lado. Y bueno, por ahí jugadores de jockey, se armó como una gresca, que fue mucho más grande de lo que se dijo, por la cantidad de gente y demás que había dando vuelta. Pero bueno, sí, fue algo que sí me arrepiento de haberlo hecho. Me parece que no era necesario. Y de lo cual obviamente uno va aprendiendo y creo que todos aprendimos a que yo no tengo que hacer eso, el que vino a pegarme no tiene que pegarme. Claro. Me parece que sí, que fue algo que, viste, cuando hace algo muy bueno y que tanto disfrutes, pero te queda algo en la garganta, como decir, claro, me quedó esa espinita de decir la pucha, qué macana me mandé, pero bueno. ¿Te arrepentiste después? Sí, por supuesto. ¿Y eso dejó entre las instituciones o entre los planteles algo que se haya roto? ¿O pudieron volver a hablar? No, obviamente siempre está todo bien entre los clubes y demás. Sí, viste, noto, y tanto, viste, como de ambos lados, como que hay algo que no gustó. Claro. Pero yo creo que tampoco me parece que fue tan grave de ninguno de los dos lados como para que se rompa algo. Bien. Puede haber una molestia y demás, pero bueno, yo creo que esas cosas que son tan simples, habiendo cosas tan grandes afuera, claro, me parece que no es algo como para pelearse ni nada, sino creo que de mi lado arrepentirme, del lado de los que hicieron mal de ellos arrepentirse y no hacerlo más. Sí, ya todos pagaron con sanciones también, exactamente, ¿no? De la Unión. Bueno, la segunda, Topo. ¿Cuál fue el mejor compañero que tuviste? Digamos, el compañero con el que vos veías y decís, qué crack este tipo, qué jugador, con el que compartiste cancha, plantel. ¿Hablas a nivel juego? A nivel juego. A nivel juego, y me parece que lo dije en un programa de rugby que fui hace poco, Tommy Elizalde. Tommy. Me preguntaron quién es para vos el mejor jugador que viste jugar o compartiste, y Tommy. De hecho, viste, decís Tommy, ¿y por qué no Benja, que está en Puma? Claro. Tommy, creo que, y en todos los niveles, ¿no? Creo que compartí muy poco con Tommy jugando, que fueron estos meses, pero a nivel de jugador, a nivel de compañero, a nivel de líder, me parece que en todos los niveles Tommy ampliamente fue con el mejor jugador que jugué en toda mi carrera de rugby. Mira vos. La verdad que de afuera de la cancha lo vimos esto, ya lo habíamos visto en Puma 7, obviamente, pero lo vimos ahora en vivo y en directo en las canchas con Tigre, otro nivel. Fue otro nivel. Yo te diría que tranquilamente el mejor jugador del regional. Para mí, y siendo objetivo, más allá de que sea mi club y mi compañero, creo que fue el mejor. Y yo creo que si Tommy tiene ganas y realmente se enfoca en Tarbuk y demás, tiene chance de jugar en Pumas. En Pumas 15. Sin duda, y ahora que se viene una etapa de recambio en Pumas 15, claro, porque después del Mundial va a haber muchos jugadores que no jueguen más. Siempre pasa. Yo creo que si él tiene ganas, porque la verdad que él con el Seven, viste que se cansó un poco, porque la verdad que es una vida muy cansadora, viaje y venir. A todos lados. Yo creo que si él por ahí le vuelve a picar el bichito de tener muchas ganas de estar, yo creo que tiene chance. Bien, bueno. Tercera, Topo, ¿te quedó algún objetivo pendiente del rugby? Objetivo y la verdad que sí, por ahí salir campeón con mi club. Si bien nos tocó Norte Grande, pero bueno, hablo por ahí de un regional o de algún torneo importante. Sí, como objetivo y obviamente como por ahí un sueño frustrado, haber tenido una chance en el 15 de Argentina. En los Pumas. Exactamente, o en Argentina 15, alguna posibilidad de haber estado ahí. Sí me hubiera gustado, viste, por ahí muchos te preguntan, no me da pudor decirlo, me hubiera gustado, pero bueno, por algo no se dio y nada, acá estamos. Bien. La cuarta, ¿vas a jugar el año que viene? Voy a jugar el año que viene. Bien. Había dicho que no iba a jugar. Vengo con una hernia, que me tendría que hacer una cirugía y demás. Pero bueno, ahora que frené un poco el rugby, estoy sin dolor, estoy sin molestia. Y la verdad que el primer año, la primera vez en la historia que Tigre va junto al interior. Claro. Entonces, viste, por ese lado estoy encarando en casa, voy a ser papá en mayo. Ah, ¿se viene el segundo? Se viene el segundo, entonces va a ser un poquito más complicado, pero vamos a
Bien. Vamos a acomodarnos. Aparte el club te va a necesitar, con 4 o 5 bajas que va a haber. Sí, hoy en día hay muchos chicos, hay mucha gente en el club y yo creo que nadie es imprescindible. Pero bueno, creo que uno, ya siendo del más grande básicamente, ya que el Zapito no sé si siguiera o no, pero siendo el más grande le da un plus al equipo y al club. Así que sí voy a seguir. Bueno. Y la quinta está encadenada. El día que te retires, sea cuando sea, ojalá que sea dentro de varios años. ¿Te gustaría ser entrenador? Sí, por supuesto. Sí. Voy a ser entrenador. Vas a ser. De hecho, ya estoy haciendo los cursos de WAR. Online de WAR y demás. Está bueno. Y sí, no quiero o me niego, capaz que lo tenga que pasar, a pasar por esa etapa de salir del club, alejarme y estar afuera sin hacer nada porque sentiría, ¿viste? Hoy en día que ya terminó la temporada y todavía no, hoy empieza la temporada, pero tuvimos 3-4 semanas nos llegan los martes, el jueves y empezaba a mirar para todos lados. Claro. Y, che, tengo que ir al club, no voy y... Algo te falta. Exactamente, así que sí voy a ser entrenador. Además, ¿tu hijo ya está en rugby infantil o no? Está en rugby infantil, voy los viernes, los sábados con él, claro. Pero es chiquito, tiene 4 años todavía, claro. Así que, pero sí. Sí, cuando sea entrenador, de juveniles para arriba. No tengo la... Infantiles no. No, la pedagogía esa que tenés, claro. Es como, viste, te tiene que nacer ser entrenador de rugby infantil. Lo admiro con toda mi alma porque de verdad el laburo es enorme, pero de 15 para arriba. Bien, Topo, gracias por haber venido, fue un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, esperemos que hayan disfrutado de la historia de un gran deportista como el Topo en el rugby, un emblema de Tigres y del rugby de Salta. Nos encontramos la semana que viene como siempre, gracias, chao.